Antes de comenzar debo pedir disculpas. Lo que estoy a punto por contar no debería salir de mis labios ni de mi memoria. Sin embargo, me encuentro demasiado asustado para seguir guardándolo solo para mí. Quizá al narrarlo logre librarme de parte de este suceso, o quizá me condene aún más. Sea como sea, ya no tengo escapatoria. El viento soplaba con furia mientras observaba desde la distancia cómo la cabaña ubicada en las afueras del pueblo, llamado Sueco, se llena de sombras inquietantes. Mis ojos se abrieron con horror cuando vi a Sofía convulsionar violentamente bajo la influencia del hipnotista, Martín. El miedo me paralizó y a la vez que el caos se desató ante mis ojos, un pensamiento golpeaba en mi mente. Debía llegar a casa y registrar todo lo que estaba ocurriendo. Mis piernas temblaban al correr por las calles polvorientas de Sueco. El eco de los gritos y las maldiciones de criaturas que se liberaban de la cabaña resonaban en mis oídos. Cada paso me acercaba más a mi destino, pero también me alejaba de aquella experiencia macabra. Al llegar a casa, me apresuré a encender una vela y tomar el papel y pluma. Mis manos no paraban de estremecerse e intentaba dar forma a las palabras que fluían frenéticamente en mi mente. Cuando escribía, el sonido de la lucha entre bien y mal parecía penetrar las paredes de mi hogar, recordándome el peligro que se cernía sobre nosotros. En cada trazo de mi pluma revivía los horrores que había presenciado. Las palabras fluían como un río desbocado, describiendo la oscuridad que se había apoderado del pueblo y la frágil esperanza que se aferraba al corazón de cada habitante. A medida que el sol se ponía en el horizonte y sombras se alargaban, terminé mi relato, sabiendo que había cumplido mi deber al registrar los eventos que podrían cambiar el destino de Sueco para siempre. Una sensación de impotencia se apoderó de mí y a la vez que mis ojos se posaban en la ventana. ¿Qué podría hacer yo, un simple joven asustado, ante una amenaza tan oscura y poderosa? De pronto escuché a alguien en la puerta. El sol se alzaba perezosamente sobre el pueblo de Sueco, iluminando las calles polvorosas con su cálido resplandor. Como todos los días, me desperté con el sonido de los pájaros cantando y el murmullo de la vida cotidiana. Sin embargo, ese día prometía ser diferente. Desde temprano en la mañana, los rumores habían estado circulando por el pueblo sobre la llegada de un hombre extraño. Decían que era un famoso hipnotista, que había viajado desde lejos para ofrecer sus servicios a aquellos que tenían problemas mentales y posesiones. La idea de que alguien tan diferente a nosotros sumergía en las antiguas leyendas de nuestro pueblo me llenaba de curiosidad y de una pizca de miedo. Cuando el sol alcanzó su clímax, vi llegar al hipnotista a través de las calles del pueblo. Era un hombre alto y esbelto, con ojos penetrantes que parecían escrutar el alma de cualquier que se cruzara en su camino. Su presencia era imponente y me pregunté qué traía consigo a nuestro humilde rincón del mundo. Me encontraba observándolo desde la seguridad de mi hogar cuando me percaté de cómo se dirigía hacia la cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Las historias sobre esa cabaña siempre habían sido de las más sombrías. Se decía que estaba embrujada, que las sombras que acechaban dentro era el lugar de algo más allá de nuestra comprensión. Intrigado por lo que podría estar sucediendo, decidí seguir al hipnotista, manteniéndome en las sombras. Me acerqué a la cabaña y observé desde la distancia. Vi como Martín, descubrí que ese era su nombre, lleva al interior una mujer llamada Sofía. Era una joven que llevaba años luchando contra una enfermedad mental que la tenía aprisionada en su propia mente, y según algunos chismes del pueblo, ella era la dueña de esa cabaña. Escondido y observando lo que pasaba, de pronto mis ojos se abrieron con asombro cuando vi lo que ocurría dentro de la cabaña. Martín hablaba en voz baja, mientras Sofía caía en un trance profundo. La atmósfera se volvió tensa y supe en el fondo de mi corazón que algo estaba a punto de suceder. Las luces en la cabaña parpadearon y los murmullos lejanos se convirtieron en gritos guturales. Sofía, aún bajo la influencia de la hipnosis, comenzó a hablar en una lengua desconocida. Sus ojos destellaban con un brillo oscuro. Las convulsiones violentas se apoderaron del cuerpo de la mujer y al mismo tiempo que Martín luchaba por mantenerla bajo su control. El caos estalló a su alrededor. Supe en ese momento que estaba presenciando algo más allá de mi comprensión. La oscuridad se extendió por Sueco como una marea negra, envolviendo casas y calles en la penumbra aterradora.
los habitantes enfrentándose a algo más allá de lo que hubieran podido imaginarse, empezando a sentir el terror que se apoderaba de todo el pueblo. Mientras tanto, al interior de la cabaña me parecía que Martín luchaba por liberar a Sofía de la posesión que él mismo había desencadenado. Las sombras danzaban a su alrededor, desafiando todas las leyes de la realidad. La batalla entre el bien y el mal se libraba en cada rincón del pueblo. Sueco estaba a punto de enfrentarse a su puerta más lóbrega. El viento soplaba con ferocidad. Las sombras se retorcían y se arremolinaban alrededor de la cabaña. Con cada palabra o truco de hipnosis que realizaba Martín, podía sentir la resistencia del ente oscuro que se aferraba a Sofía con una determinación feroz. El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces, escapé de la cabaña y corrí hacia mi hogar. Mis manos temblaban cuando intentaba sostener un pedazo de papel y una pluma. Comencé a escribir frenéticamente todo lo que había presenciado, pues la historia que se desarrollaba ante mis ojos era demasiado aterradora para resguardarla solo para mí. El silencio se había instalado en mi habitación cuando terminé de redactar mi relato sobre los eventos sobrenaturales que habían sacudido a nuestro pueblo. Mis dedos estaban derrotados, pero aún así decidí ocultar el papel bajo mi cama, preguntándome qué repercusiones tendría esta historia en sueco. Justo cuando estaba listo para levantarme y enfrentar lo que sea que estuviera esperando fuera de mi puerta, escuché un susurro que apenas perceptible en el aire. Mis oídos se agudizaron y el corazón se dio un vuelco cuando reconocí la voz de Sofía, la mujer que había sido el centro de la turbulenta saga que había presenciado en la cabaña. Con cada paso que iba en dirección a la puerta pensando en huir, el miedo se hacía más grande. ¿Qué estaba haciendo Sofía aquí? ¿Y qué significaba su presencia en mi hogar? Mis pensamientos giraban salvajemente y mis manos se aferraban a la cerradura, listas para abrir la puerta y enfrentar lo que me esperaba en el otro lado. Con un suspiro, apenas perceptible, me armé de valor. Sin embargo, lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Sofía estaba estática, a unos 2 metros de mí, con su figura envuelta en las sombras oscuras que parecían retorcerse y moverse a su alrededor. Sus ojos brillaban con un resplandor oscuro, y su mirada no se alejaba, como si estuviera buscando algo en mi interior. El miedo me paralizó, provocando que retrocediera instintivamente, pero Sofía dio un paso adelante, acercándose cada vez con más movimiento. La oscuridad parecía envolverla por completo, y su presencia emanaba una sensación de peligro inminente. Me hacía temblar hasta los huesos. «Sofía», susurré. No obtuve respuesta alguna de inmediato. Miré más allá de ella hacia el pueblo sumido en la penumbra. Las sombras se movían de una manera inusual, como si cobraran vida y se mezclaran en la noche misma. Fue entonces que una voz gutural resonó en el aire y un eco lejano en las sombras. Es intento de hipnotista. Es a todo lo que no comprende Roman. La voz de la mujer parecía ser de alguien más, no completamente suya. Sus ojos brillaban con intensidad y la oscuridad parecía responder a sus palabras. La verdad se desvanecía en la penumbra y la incertidumbre envolvía mi mente. No sabía si lo que veía era real o una ilusión, si Sofía estaba poseída o era parte de algo más grande. ¿Había sido mi escritura un catalizador para algo más oscuro? ¿Cómo sabía ella mi nombre? Preguntas sin responder que atormentaban mi mente. Sofía dio un paso adelante y la oscuridad la siguió como un séquito fiel. El viento susurraba secretos indescifrables. Las sombras danzaban a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, apagando la vela con ello y sumiéndome en la oscuridad de mi propia casa. Permanecí ahí, en la penumbra, con el latir de mi corazón resonando en mis oídos. La oscuridad parecía tener vida propia y la perplejidad se apoderó de mí. ¿Qué había pasado con aquel hipnotista? ¿Acaso era solo el comienzo de algo mucho más siniestro? La historia que había comenzado con la llegada de Martín y la hipnosis estaba lejos de encontrar su fin. Sueco seguía siendo un lugar de misterios indescifrables y sombras insondables. Yo estaba atrapado en su tejido, esperando el siguiente capítulo de una narrativa aparentemente interminable, algo que resonaba como el despertar de las sombras.